San Ambrosio, anciano de Optina. El gran santo del monasterio de Optina, el anciano Ambrosio, Grenkov, conmemorado el 10 de julio y el 23 de octubre, habla sobre la depresión, la enfermedad, el sufrimiento y la vida familiar en sus cartas a sus hijos espirituales. Con el aumento en el número de sus hijos espirituales, también aumentó la correspondencia del padre Ambrosio con aquellos que buscaban su guía espiritual. No solo los monjes acudían a él, sino también laicos de todas las clases sociales, e incluso de diversas nacionalidades y religiones, con las más variadas preguntas sobre la fe y la vida cristiana. El padre Ambrosio consideraba su deber responder a las preguntas que le dirigían, y estas respuestas revelan vívidamente su personalidad, sus opiniones sobre diversas cuestiones de fe y vida, y su relación con las personas. Desde esta perspectiva, consideramos necesario familiarizar al lector con el contenido más importante de la correspondencia del anciano. El padre Ambrosio persuadía a aquellos que buscaban su consejo de que nunca, bajo ninguna circunstancia de la vida o en momentos de desagrado, debían deprimirse, siempre debían esperar en la providencia de Dios. La gente de los tiempos antiguos decidió, escribe el padre Ambrosio, que nunca vivirás tu vida sin una lección, y añadió que si una olla choca con otra, cuanto más imposible es que las personas vivan juntas sin chocar. Esto ocurre especialmente por las diferentes opiniones sobre las cosas. Uno piensa de una manera sobre un asunto, y otro de otra. Uno está convencido en su propio concepto, que parece firme y bien fundamentado, mientras que el otro cree en su propio razonamiento. En la primera regla de la aritmética, 1 más 1 es igual a 2, en la tercera regla, 2 por 2 es igual a 4, si llegamos a las fracciones, entonces tenemos un número arriba y un número abajo, y entre ellos una barra, así es en los asuntos humanos. Si divides a las personas, terminas con desagrado arriba y abajo, con algún tipo de barrera en el medio. Como te dije y te escribí antes, te lo repito ahora, si confías en la providencia de Dios y esperas en la asistencia omnipotente de Dios, no te encontrarás con los problemas que supones. Además, la paz del alma siempre estará a tu alcance. En otra carta, el padre Ambrosio escribe: recibí 2 pequeñas cartas tuyas llenas de desesperación. Me escribes: he perecido, porque han robado mis caballos de mi propiedad. Recobra el sentido, ¿qué estás diciendo? Que te hayan robado los caballos no es algún tipo de pecado mortal por el cual debas perecer. Además, no podrías llevarte esos caballos al otro mundo. Solo llevamos allí nuestras obras, sean buenas o malas. Si no poseemos virtudes, entonces al menos intentemos ser liberados de nuestros pecados a través del arrepentimiento y la paciencia en los sufrimientos que la providencia de Dios nos ha enviado para limpiar nuestras almas de pecados, vicios y toda impureza. Sé que tienes muchos sufrimientos y muchas desavenencias domésticas. Pero dite a ti mismo, ilumínate con el recuerdo de que en el infierno es mucho peor, más agobiante y triste, y allí no hay esperanza de liberación. Si una persona soporta los sufrimientos con sumisión a la voluntad de Dios, confesando sus pecados, entonces, a través de esto, será liberada de los tormentos eternos. Por lo tanto, es mejor que soportemos los problemas aquí, por difíciles que sean, entregando nuestro dolor a Dios y orándole con humildad para que nos libre del desánimo y la desesperación, que son los peores de todos los pecados. A una madre que se afligía por el ateísmo y la rebeldía de su hijo, el padre Ambrosio escribió: escribiste que te perturbaste cuando el mendigo, a quien diste limosna pidiéndole que orara por tu hijo, oró por el descanso de su alma. No te perturbes por esto. Nada podría haberle sucedido ni le está sucediendo a tu hijo debido a un error o malentendido del mendigo. Y no hay nada más grande ni mejor que desearle a alguien que sea digno, en su tiempo, del reino celestial. Si en tu dolor por tu hijo has pensado a veces que sería mejor que estuviera muerto que viviendo como lo hace, entonces deberías reprocharte por ello y entregarte a ti misma y a tu hijo con plena fe a la voluntad de Dios, que es todo bueno y todo sabio. Si el Señor prolonga los días de alguien, entonces está otorgando beneficios; si acorta los días de alguien, también está otorgando lo mismo. En general, según los dichos de la Santa Iglesia, el Señor, en la profundidad de su sabiduría, dispone todas las cosas por amor a la humanidad, y concede a cada uno lo que es provechoso. Por lo tanto, no hay nada mejor ni más provechoso para la humanidad que la devoción a la voluntad de Dios, y los caminos de Dios son inescrutables. Sabes que nosotros mismos somos, en muchos aspectos, culpables de que no supimos cómo criar a nuestro hijo como deberíamos haberlo hecho.
El reproche a uno mismo es provechoso, pero debes ser consciente de tu culpa, humillarte y arrepentirte, y no estar angustiada ni desesperada. Tampoco debes preocuparte demasiado con la idea de que eres exclusivamente la causa involuntaria del estado actual de tu hijo. Esto no es del todo cierto. Cada persona está dotada de libre albedrío y debe responder por sí misma ante Dios. Me preguntas si no deberías escribirle a tu hijo en Moscú y cómo deberías escribirle para tocar su corazón. Escríbele brevemente al principio solo para saber dónde está. Cuando lo encuentres, podrás escribirle con más detalle. Entonces puedes decirle que ahora ha aprendido por su propia experiencia a que conducen el ateísmo y la rebeldía. Que, en su ansia de libertad desenfrenada, olvidó que del pecado, especialmente en desafío a los padres, provino la esclavitud misma, que antes no existía en la tierra, y así sucesivamente. Después de orar a Dios, escribe como el Señor te ponga en el corazón hacerlo. En general, ahora no deberías preocuparte tanto por iluminarlo como por orar por él, para que el Señor mismo, a través de formas que solo él conoce, lo ilumine. Grande es el poder de la oración de una madre. Recuerda cómo las piadosas oraciones de la madre del bendito Agustín sacaron a su hijo de tal profundidad de maldad. Y mientras oras por tu hijo, ora también por ti misma, para que el Señor te perdone por cualquier pecado que puedas haber cometido sin saberlo. A otra madre que se afligía por la enfermedad de su hija, el anciano escribió: He escuchado que estás afligida sin medida al ver el sufrimiento de tu hija enferma. Verdaderamente, es humanamente imposible que una madre no se aflija cuando ve a su pequeña en tal dolor y sufrimiento día y noche. A pesar de eso, debes recordar que eres cristiana y crees en la vida futura y la futura recompensa bendita, no solo por los esfuerzos, sino también por los sufrimientos voluntarios e involuntarios. Por lo tanto, no debes caer en el desánimo ni en la tristeza desmedida, como los paganos o los incrédulos que no creen ni en la dicha eterna ni en el castigo eterno. No importa cuán grandes sean los sufrimientos involuntarios de tu pequeña hija, no pueden, después de todo, compararse con los sufrimientos voluntarios de los mártires, y si se comparan, entonces ella es igual a ellos y recibirá un estado bendito en las moradas paradisíacas. Por cierto, no debes olvidar tampoco nuestros tiempos torcidos, en los que incluso las almas de los niños pequeños se ven dañadas por lo que ven y oyen, y por lo tanto requieren purificación, lo cual no puede ocurrir sin sufrimiento. La purificación del alma ocurre con mayor frecuencia a través del sufrimiento físico. Supongamos que no hubo daño en el alma. Aún así, debes saber que la bienaventuranza paradisíaca no se concede a nadie que no haya sufrido primero. ¿Acaso incluso los bebés más pequeños pasan a la vida futura sin enfermedad o sufrimiento? Por cierto, no escribo de esta manera porque desee que la pequeña S. que sufre muera, sino que escribo particularmente para tu consuelo, iluminación y verdadera persuasión de no afligirte de manera irracional y desmedida. No importa cuánto ames a tu hija, debes saber que nuestro Dios, todo bondad, que utiliza cualquier medio para nuestra salvación, la ama más que tú. Él mismo da testimonio en las Sagradas Escrituras de su amor por cada creyente, diciendo, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Isaías 49 horas y 15 minutos. Por lo tanto, intenta calmar tu tristeza por tu hija enferma, entregando este dolor a Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Efesios 1:9. Te aconsejo que comuniques a tu hija después de una confesión. Pídele al confesor que la cuestione de manera sabia y cuidadosa durante la confesión. El padre Ambrosio dio el siguiente consejo a una pareja que estaba a punto de casarse y comenzar la vida familiar. Debes recordar siempre que nuestras vidas solo transcurrirán pacífica y felizmente si no nos olvidamos de nosotros mismos ni de Dios, nuestro Creador y Redentor, el dador de todo lo bueno, tanto temporal como eterno. No olvidarlo significa intentar vivir de acuerdo con sus divinos y vivificantes mandamientos, y cuando los rompemos debido a nuestra debilidad, arrepentirnos sinceramente y comenzar de inmediato a corregir nuestros errores y desviaciones de esos mandamientos. Si los esposos compartieran siempre de manera cristiana la carga de sus vidas, escribió el anciano en otra carta, entonces la vida sería buena para las personas, incluso en la tierra. Pero dado que los esposos a menudo son negligentes, uno o ambos, nuestra felicidad terrenal no es duradera. El siguiente incidente revela el amor que el padre Ambrosio tenía por sus hijos espirituales.
A uno de sus discípulos, que expresó el miedo de que él pudiera abandonarla, el padre Ambrosio escribió: quería tranquilizarte hace mucho tiempo, tan preocupada, respecto a tu temor de que pudiera abandonarte y dejar de escribirte. Sí. Debido a mi débil carácter. No te abandoné cuando apenas te conocía, sino que acepté tu solicitud. Pues no deseaba entristecerte en tu tiempo de extrema necesidad espiritual, como podría abandonarte ahora que, por mi falta de sentido común, he descuidado mi propia alma y dejado su salvación a su propio destino, pensando en cuidar el beneficio de las almas de mis vecinos. No sé, ¿podría haber alguien más necio que yo? ¿Por qué las personas experimentan depresión? La depresión, según Marcos Elaceta, es una cruz espiritual enviada para limpiar nuestros pecados pasados. La depresión también viene por otras razones. Por el amor propio ofendido. Porque no estamos obteniendo lo que queremos, también por la vanagloria, cuando uno ve que sus iguales disfrutan de mayores privilegios, por situaciones estresantes en las que nuestra fe en la providencia de Dios y nuestra esperanza en su misericordia y ayuda omnipotente son puestas a prueba. A menudo nos falta fe y esperanza, y por eso somos atormentados. No es la personalidad, sino la dirección de la voluntad lo que es significativo en el juicio de Dios, decía el padre Ambrosio. Ya sabes, las personalidades solo son significativas en el juicio humano, y es por eso que son alabadas o despreciadas. Pero en el juicio de Dios, las personalidades, al igual que las tendencias naturales, no son aprobadas ni desaprobadas. El Señor mira las buenas intenciones y la lucha por el bien, y valora la oposición a las pasiones. ¿Cómo deberíamos confesarnos? Debemos confesar cómo pecamos y qué pecado cometimos, eso es todo. Es bueno escribir una confesión de antemano, no según los libros, y leerla personalmente al confesor. Será comprensible y menos gravosa para el confesor, además de fácil y consoladora para el penitente. Cuando se le preguntó qué se debería dar a los niños para leer, el padre Ambrosio escribió: en mi opinión, una mente joven debe primero ocuparse de la historia sagrada y de las lecturas de las vidas de los santos que elijas, lo cual sembrará de manera imperceptible las semillas del temor de Dios y la vida cristiana. Especialmente necesitas hacerles comprender, con la ayuda de Dios, lo importante que es cumplir los mandamientos de Dios y las consecuencias desastrosas que siguen cuando los quebrantamos. Todo esto los alejará del ejemplo dado por nuestros primeros padres, que comieron el fruto prohibido y fueron por ello expulsados del paraíso. Puedes dejar las fábulas de Krylov para más adelante, y por ahora enseñar a tu hijo algunas oraciones de memoria, como el símbolo de la fe y ciertos salmos, por ejemplo, el que habita al amparo del Altísimo, Salmo 90, el Señor es mi luz, Salmo 26, y otros similares. Lo principal es que el niño esté ocupado, según sus fuerzas, y dirigido hacia el temor de Dios. Todo lo bueno y amable proviene de esto, mientras que, por el contrario, la ociosidad y la falta de inculcar el temor de Dios son a menudo la causa de todo mal y desgracia. Cuando no se inculca el temor de Dios, los niños no producirán los frutos deseados de buenas costumbres y una vida bien ordenada, sin importar con qué los ocupes. Cuando se inculca el temor de Dios, todas las ocupaciones son buenas y provechosas. En otra carta, el padre Ambrosio escribió sobre la crianza de los hijos: escribes que has notado sequedad, insensibilidad y otras deficiencias en tu hijo. Pero no hay muchos niños que tengan sentimientos reales y verdaderos. Estos generalmente surgen a una edad más madura, cuando una persona comienza a entender y a experimentar la vida. Además, una abundancia de sentimientos internos inadvertidamente se convierte en una razón para la autoexaltación secreta y el juzgar a los demás, mientras que la falta de sentimientos y la sequedad involuntariamente humilla a uno cuando comienza a comprenderlo. Por lo tanto, no te preocupes demasiado porque notes esta deficiencia en tu hijo. Con el tiempo, las inevitables pruebas de la vida despertarán en él los sentimientos necesarios. Pero trata tanto como puedas de impartirle un entendimiento sano que esté de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa. Escribes que hasta ahora has estudiado con él tú misma y has repasado la historia sagrada del Antiguo Testamento, y preguntas cómo y qué deberías enseñarle, y a quién deberías elegir para enseñarle. Habiendo repasado el Antiguo Testamento con él, tú misma deberías terminar esto con él, es decir, deberías proceder al Nuevo Testamento. Luego deberías comenzar el catecismo. ¿Tienes miedo de que la sequedad del catecismo no lo haga más cálido? El catecismo no hace que nadie sea más cálido,
es suficiente con que los niños tengan una comprensión correcta de los dogmas y otros temas de la Iglesia ortodoxa. Si deseas que la enseñanza ortodoxa también influya en el corazón de tu hijo, entonces lee con él la confesión ortodoxa y la escuela de piedad. Luego deja que el maestro de religión lo instruya en el catecismo como es aceptable en las instituciones de aprendizaje. Debes poner más empeño en encontrarle un confesor. Para no molestar a tu propio confesor, deberías explicarle de antemano que estás buscando lo que es necesario y provechoso para tu hijo. Pídele además permiso para arreglar esto, porque a tu entender se necesita un ambiente sagrado para un niño durante la confesión, aunque para quien ya comprende la confesión esto no tiene un significado especial. Antes de la confesión, debes trabajar con tu hijo para prepararlo para este misterio lo mejor que puedas. Haz que lea los mandamientos antes de la confesión y explícaselos. En cuanto a la corrección de sus defectos en general, puedes hablarle en un tono medio en broma. Después de todo, eres un joven príncipe, no ensucies tu rostro con una caída. Escribes que estás profundamente convencida de que no hay otra fuente de bondad en la tierra ni de bienaventuranza en el cielo que la Iglesia de Cristo. Y que cualquier cosa fuera de esto no tiene valor, y deseas transmitir esta convicción a tus hijos, para que se convierta, por así decirlo, en el tesoro de sus vidas. Pero te parece que no estás dotada de una vocación docente y no puedes hablar con la fuerza de convicción que se requiere para este gran tema. Como madre amorosa, tú misma debes dar testimonio de estos temas a tus hijos lo mejor que puedas. Nadie puede ocupar tu lugar en esto, porque a otra persona primero tendrías que explicarle tu propio entendimiento y deseos. Además, nadie más puede conocer las almas, estructuras emocionales y necesidades de tus hijos. Además, las palabras de una madre tendrán un mayor efecto en ellos que las de un extraño. Las palabras de un extraño afectan la mente, mientras que las palabras de una madre afectan el corazón. Si te parece que tu hijo sabe mucho, entiende mucho, pero siente poco, entonces repito, no te angusties por esto. Más bien, ora a Dios por ello, para que Él disponga lo que sea provechoso para él como mejor lo sabe. Escribes que tiene una excelente memoria, úsala también. Además de tus instrucciones, cuéntale historias provechosas para el alma, pidiéndole de vez en cuando que te las repita tal como las escuchó y entendió. Todo lo que escuche de ti se conservará en su memoria y mente, y luego, con la ayuda de Dios, cuando experimente la vida, estas cosas pasarán de la mente al sentimiento. El anciano escribió sobre este mismo tema a una de sus hijas espirituales. La experiencia de los siglos muestra que la señal de la cruz tiene un gran poder sobre todas las acciones de una persona durante el curso de su vida. Por lo tanto, es necesario esforzarse en inculcar en los niños el hábito de protegerse con la señal de la cruz con frecuencia, especialmente al recibir comida y bebida, al irse a la cama y al despertarse, antes de salir en un vehículo, antes de salir o entrar a cualquier lugar, y no deben hacer la señal de manera descuidada o según la moda, sino de manera precisa, comenzando desde la frente hasta el plexo solar, luego a ambos hombros, para que se produzca una cruz apropiada. La señal de la cruz ha salvado a muchos de grandes peligros y aflicciones. Escribes, me gustaría que mi esposo y yo pudiéramos escapar del desacuerdo destructivo en cuestiones de crianza que parece observarse en casi todos los matrimonios. Sí, esto es realmente algo delicado. Pero no es bueno discutir sobre esto delante de los niños, como tú misma has notado. Por lo tanto, en casos de disputa, o te alejas de ello y te vas, o finges no haberlo escuchado, pero nunca discutas sobre tus puntos de vista diferentes delante de los niños. El consejo y la discusión sobre esto deben ser en privado y lo más desapasionados posible, para que sean más reales. Por cierto, si logras implantar el temor de Dios en los corazones de tus hijos, entonces las diversas debilidades humanas no podrán tener un efecto tan corruptor en ellos. El anciano escribió a una de sus hijas lo siguiente sobre la inadmisibilidad del divorcio. Escribes que tu madre intenta de cualquier manera que persuadas a tu cuñada para que se divorcie de su esposo, pero no simpatizas con ello. Tienes razón al no apoyarlos en esto. El divorcio es aborrecible a Dios. Si se permite, es solo por la debilidad humana. Defiende a tu cuñada tanto como puedas. No deberías permitir que tu madre haga esto, aunque esto pueda hacerte soportar alguna molestia de su parte. No solo debes salvarte a ti misma, sino también a tu madre del pecado. Pidiendo paz y la bendición de Dios para ti,
tu esposo, tu afligida cuñada y sus hijos, sigo siendo, con sinceros mejores deseos, el muy pecador Jeromonje Ambrosio. The Elder Ambrose of Aptana, St. Herman Adolaska Brotherhood, 1997.